Bueno, para el día de hoy tenemos los tres grandes temas que hemos anunciado, por un lado, y luego tenemos el comentario de dos fallos. Dentro de los temas anunciados tenemos el comentario a la Resolución General de AFIP 5364, que aprobó el Sistema de Acciones de Control Electrónico, que viene a reemplazar un poco lo que anteriormente era la fiscalización electrónica. Luego los comentarios al anteproyecto del blanqueo 2023, que ha ingresado al Congreso el mes pasado, y después comentarios sobre los recientes asuntos de modificación del monotributo, que también se han anunciado recientemente, y dentro de la jurisprudencia a comentar tenemos dos fallos. Uno es Microomnibus Tigre S.A., referido a lo que es la validez de las notificaciones por domicilio fiscal electrónico, y después tenemos comentario a la causa La Fuente Civilotti, referido a secreto fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal. Si les parece, empezamos primero por lo que anunciamos, y vamos intercalando el tema de la jurisprudencia. Comenzamos por la Resolución General 5364, cuyo Perfecto. comentario está a cargo de Gabriela. De acuerdo, bueno, otra vez buenas tardes a todas y a todos. Y efectivamente, salió publicada en el Boletín Oficial el 31 de mayo de este año una resolución que a veces hace poco ruido porque uno dice, bueno, no era una ley, no es un decreto, es una resolución general de la AFIP, de pronto uno toma lectura en el Boletín Oficial y parece una de las tantas. Bueno, vuelvo a reiterar el número, es la 5364, que tiene vigencia, ella misma lo dispone, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, o sea, desde el 31 de mayo de este año. Tiene una denominación, la AFIP le llama Sistema de Acciones de Control Electrónico. Si uno lee los considerandos, parece que es algo positivo, porque ayuda si ve alguna diferencia, alguna inconsistencia. La AFIP parece poder avisarle al contribuyente y éste puede corregir esa cuestión. Pero a poco que se eche a andar en la lectura de esta resolución, uno va advirtiendo algunas cuestiones que realmente preocupan y mucho, por lo menos en un Estado de Derecho, y más a la vez cuando se trata de un procedimiento y el cumplimiento de la ley. Entonces, me voy a los considerandos. Primeramente, la norma dice, soy una resolución general, reglamentaria, porque ustedes se acuerdan que tenemos que distinguir conforme la norma reglamentaria de la ley 11683, cuando la AFIP dicta una resolución general tiene que decir si lo hace interpretando o reglamentando. Dice, lo hago reglamentando porque invoca el artículo 7 del decreto 618. Muy bien, entonces si está reglamentando una ley, me fijo rápidamente en los considerandos qué ley invoca que está reglamentando. Ninguna. No dice nada. No reglamenta, entonces, o sea, reglamenta una ley, pero no dice cuál. Creo que eso es sincera porque no la hay. No hay ninguna ley que faculte a regular el procedimiento de fiscalización y verificación de manera distinta a lo que hace la ley 11683, la 18820 y el Código Aduanero. Porque este procedimiento, que en realidad viene de la utilización de las TICs, de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, se aplica para fiscalizar los recursos que se recaudan tanto impositivamente sobre la seguridad social y los recursos aduaneros. O sea, se aplica a todos aquellos que son de competencia del organismo fiscal. Bien, no tenemos ley, dice que es un poco para inducir a los contribuyentes al cumplimiento, etcétera, etcétera, y vamos a ver qué regula. Y vemos entonces que más allá del nomen iuris, que la ley le dice, la resolución le dice control de cumplimiento de las obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, vemos que ya en el artículo 2 empieza un procedimiento de fiscalización, procedimiento que le va a notificar al domicilio fiscal electrónico y que con ello ya, diríamos, se cumple con la exigencia de notificación. Dice al domicilio fiscal electrónico, bueno, eso es correcto, el artículo 100 lo prevé, conforme la reglamentación de la FIP. Ya acá vemos un tema que hace ruido porque hay jurisprudencia que ha puesto un poco en jaque
la resolución general de la AFIP que reglamenta el domicilio electrónico. Pero bueno, es, digamos, un tema que puede abrir otra puerta de discusión. Sigamos con esta resolución. Entonces, la AFIP le va a notificar al contribuyente alguna cuestión de inconsistencia o ciertos elementos o requerimientos que quiere que le acompañen, seguramente por alguna inconsistencia que ha encontrado, y le va a dar un plazo que oscila entre 3 y 15 días, como máximo 15. Luego en otras normas subsiguientes dice se puede pedir una prórroga que no puede ser más de 15 días. Bien, aquí ya vemos la primera cuestión que viola la ley. No nos olvidemos que en la ley 11.683, un artículo que agrega la 2479, dice claramente que todo procedimiento de verificación o fiscalización se tiene que iniciar con una orden de intervención. Esa orden de intervención tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido? La seguridad jurídica, que el contribuyente sepa quién es el inspector que lo está fiscalizando, su jefe, el supervisor, tiene derecho a poder recusarlo si hubiere alguna de las causales que se aplican en base a la Ley de Procedimiento Administrativo y el artículo 116 de la Ley 11.683, y a la vez una exigencia legal. Luego da algunas excepciones para no encuadrar en la exigencia de la orden de intervención, que es lo único que legitima este procedimiento de fiscalización, y vemos que tampoco encuadra, pero a la vez dice, por lo menos, si fuera que encuadra en estos supuestos, hay que identificar quién es el funcionario y el supervisor. La otra exige además los periodos fiscales que se van a fiscalizar para que no sea una excursión de pesca, los impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, nada de eso menciona esta norma. Entonces, fíjense ustedes que, por lo menos a mi modo de ver, está reglamentando un proceso de fiscalización supuestamente electrónica porque deroga la fiscalización electrónica anterior, sobre lo cual yo tenía iguales argumentos, y es una fiscalización, simplemente es una fiscalización electrónica. Y si lo hiciera solamente un procedimiento de inteligencia artificial, aún es más grave, porque ni siquiera se sabe quién es el funcionario que nos está respondiendo. Y no nos olvidemos de algo que es esencial. Todo lo que nosotros le estamos acompañando a la AFIP, a diferencia de España, por ejemplo, que hay dos procedimientos que van autónomos, uno para determinar el monto del impuesto y otro para determinar o llevar adelante una denuncia penal, un proceso penal, incluso infraccional. Nosotros tenemos el mismo procedimiento, es decir, que todo lo que vamos a acompañar acá, ciegamente, sin saber quién es el funcionario actuante, sin saber sobre qué periodos y por qué me lo están solicitando y sobre qué impuestos, seguramente si luego esto más adelante es tomado por la AFIP y deriva en una determinación tributaria, luego el propio funcionario se va a ver obligado a efectuar la denuncia penal si se superan ciertos montos que hoy se superan siempre, porque no han sido actualizados por la inflación, 1,5 millones de pesos por impuesto y por año. Bien, entonces acá vemos violación a la ley en forma manifiesta, a la ley 11.683. Segundo, violación al plexo constitucional porque se lo obliga al sujeto, porque hay severas penas acá en esta resolución, a acompañar documentación que puede incriminarlo, ¿verdad? Sin siquiera decirse la obligación que también el Estado debería resguardar. Yo recuerdo que en el Código Fiscal de Santa Fe, en la reforma que se hizo en el año 2012, se dejó en claro que cada vez que se notifica un requerimiento, como también hay cuestiones penales tributarias a nivel provincial, hay una lectura que dice usted tiene derecho a ser asistido por un profesional y a la vez que esto puede generar una denuncia penal. Bueno, esto tampoco se resguarda. Igualmente estamos en una norma de total inferior jerarquía, porque es un acto administrativo de alcance general. Bien, hemos visto entonces esta cuestión. Una vez que se pidió prórroga, no se pidió, bueno, se acompañó la documental, que además hay un cercenamiento al derecho a ofrecer prueba. ¿Por qué? Porque la única prueba que admite este procedimiento sistémico es la documental. No puede ofrecer un testigo, no, es la documental, ni una pericial. Bueno, la pericial la podrá
acompañar como una certificación contable, pero no en el sentido amplio de todo este derecho a prueba. Bien. Y luego, cuando la FIP, digamos, evacúe, resuelva, va a notificar también por alguna de las formas previstas este cierre, conforme lo regula el artículo 100. Y luego hay un capítulo que dice incumplimiento de la acción de control electrónico, sanciones y demás efectos. Entonces ahora hay un nuevo supuesto que es ilícito, hay un nuevo ilícito, que es el incumplimiento a la acción de control electrónico. Entonces, ese nuevo tipo infraccional está penado, está tipificado y está sancionado por esta norma. El incumplimiento a la acción de control electrónico, es decir, el incumplimiento a esta resolución, además de las sanciones que pudieran corresponder por la ley 11683, en realidad no está tipificado allí, tendrá las siguientes medidas. Entonces, por un lado, esto es bueno porque identifica la propia FIP sanciones con medidas. Que no nos olvidemos, tenemos un decisorio de corte que ha recibido muchas críticas, Valley Spring, de hará un mes, donde nos dice que, por ejemplo, la baja de los registros, que la verdad es una sanción, porque hiere el patrimonio, el derecho a ejercer actividad y demás, no lo entendió como tal. Pero acá la propia FIP nos está diciendo que las medidas son sanciones y las tipifica. Y las medidas son realmente gravosas. Fíjense que tiene implicancia con la quit, las tenemos aquí, ¿no? Encuadramiento en una categoría distinta del CIPER, que es el sistema de perfil de riesgo, con todo lo que eso implica, la exclusión o suspensión de los registros, limitación de la quit, habilitación, en realidad inhabilitación para la emisión de los comprobantes, y a la vez dice que estas medidas o sanciones se pueden aplicar en forma individual o conjunta, o sea, la irrazonabilidad también es manifiesta. Y luego trata de regular a su manera el artículo 49 de la ley 11683, porque establece para este nuevo ilícito, que es el incumplimiento a este sistema de fiscalización, los beneficios que regula, por ejemplo, la ley 11683 en el artículo 49, de exenciones o beneficios de sanciones, que tampoco puede hacerlo por el principio de legalidad en materia de tipicidad penal. Bien, a mi modo de ver, corre la misma suerte, bueno, y después trae un anexo con todas las sanciones o medidas. Corre la misma suerte que cuando había comentado en su momento los 4838, que después la FIP la terminó derogando, porque nos animamos a litigar. ¿Por qué nos animamos a litigar? Y porque afectaba el ejercicio de dos profesiones, la de ciencias económicas y la de la abogacía. Entonces se hicieron planteos, incluso planteos de tipo colectivos, y todos favorables. Finalmente la FIP la derogó. De la misma forma pasa con esta resolución. Regula una cuestión que está asignada al legislador, incluso está legislada en la ley 11683, que es el procedimiento de fiscalización. Y a la vez tipifica infracciones y a la vez medidas que la propia FIP reconoce que son sanciones. Limita el derecho a prueba y por todo ello, al ser un acto administrativo de alcance general, la resolución es nula, de nulidad absoluta e insanable. Artículo 1, artículo 7 y artículo 14 de la ley 19.549. Y a la vez es hasta contraria al reciente código de ética que la propia FIP dictó, con una modificación de diciembre del 2022, donde dice que debe cumplir la ley, la Constitución, etcétera, etcétera, un poco hasta los tratados internacionales intuitivos de derechos humanos. Entonces, ¿qué haría yo en el ejercicio profesional? Yo les cuento que esto es lo que hicimos muchas veces que nos llegaba alguna notificación de inicio de inspección en base a la resolución que deroga, que es la de fiscalización electrónica. No dejaría de contestarla porque seguramente sistémicamente si se deja de contestar dispara una medida y nadie quiere que lo bajen de un registro ni que no le permitan emitir cartas de porte o lo que fuera. Pero al contestar diría, mirá, esta norma es inconstitucional por esto y por aquello, estoy dispuesto a acompañar todo lo que quieran,
en un procedimiento en el que me indiquen, conforme la orden de intervención, quién es el funcionario actuante, cuáles son los periodos, que pueda tener vista del expediente, y allí con gusto responderé. Y otra cuestión, bueno, si hubiera una asociación de contribuyentes, estaría muy bueno plantear una acción de tipo colectivo, impugnando esta norma, ya sea por algunas de las acciones, un supuesto de amparo o una acción de inconstitucionalidad, o bien impugnándola por la impugnación judicial del acto administrativo de alcance general con un reclamo administrativo previo, un reclamo impropio, así como se le impugnó por algunos a la resolución que les comentaba antes, que después la FIP la derogó, que es la de planificaciones, de información de regímenes de planificaciones fiscales. Yo creo que no podemos seguir tolerando que la FIP legisle normas que deben estar efectuadas por el legislador, o bien que las dicte en forma contrapuesta a lo ya hecho por el legislador. Entonces, la norma es realmente de una nulidad manifiesta y muy peligrosa, porque ahora todas las fiscalizaciones van a tender a hacerse por esta vía, sin duda alguna. Bueno, gracias, Guido. Quedo a los comentarios que considere. Bueno, muchas gracias, Gaby, muy interesante como siempre, muy completo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna observación, algún aporte en relación a este tema. Perdón, Sí. no, siempre lo veníamos viendo desde la cátedra, la doctora Tosini también había hecho los planteos en cuanto a las inspecciones digitales. Recuerdo que uno de los planteos era también con respecto a los derechos humanos y el contribuyente, por esta cuestión de que despersonaliza la defensa. Sí, yo me acuerdo que ese era un planteo que en cuanto también a la tutela judicial efectiva, al Pacto de San José de Costa Rica, es decir, que también colisiona con todo el plexo de derechos humanos. Totalmente, totalmente. Bien, bueno, pasamos. Yo quiero hacer un comentario, pero más práctico. No sé si les pasó que hará un mes AFIP hizo un montón de notificaciones por intereses, sobre todo por intereses inclusive de SICORE, mucho por retenciones y por percepciones. Y ahí, no sé qué experiencia han tenido ustedes. En presentaciones digitales no hay un link para contestar. Que es lo mismo que me parece que va a pasar con esto, porque cuando no tenés en presentaciones digitales cómo ingresarlo, lo tenés que ingresar. Cari, que acá lo dice, era una cuestión más de forma, por eso yo no lo dije, pero vos fíjate que incluso esto es aún más gravoso, porque para contestar te van a dar una especie de, se llama, como un código de acción de control electrónico. O sea, cuando te inician esto te van a mandar un código de acción de control electrónico. Entonces vos, para dar respuesta, lo tenés que hacer también con este código de acción electrónico, pero tenés que tener un... ¿Pero por presentaciones digitales o no? Dice así, dice, el contribuyente responsable, a fin de cumplir con lo dispuesto, deberá acceder al sitio web denominado, se ve que lo van a crear, Acciones de Control Electrónico. No, bueno, entonces eso yo no lo había leído, entonces va a ser distinto. Pero a mí me pasa que en presentaciones digitales no hay una forma. A vos te llega una intimación por intereses y no tenés forma de cargar una presentación digital. Escucha, yo esto lo he pasado un montón de veces, supongo que Gabriela también, Guido también. Cuando por ejemplo, sale una resolución y querés ir en reconsideración, una determinación de oficio, lo que sea, entonces yo voy personalmente. ¿Qué tal como te va? Recibí esta notificación. Ya sé que es presentación digital. ¿Cómo lo ingreso? Artículo 74, Santiago. Sí, pero claro, pero no, a ver, nos perjudica. Y te hacen ingresar todo por el 74. Claro, Es una locura. O sea, nos pasó también hace poco con Margarita. Cari, ¿te acordás? Sí, por eso nos pasó hace poco. Creo que es algo que podríamos a ver,
Me parece bueno. algo que nos está perjudicando un montón. A mí por lo menos me parece que nos perjudica. Uno siempre queda con la incertidumbre cuando presenta una contestación de sumario bajo ese artículo que claramente no Te corresponde. quedás, Claro, sí, sí, yo es me quedo verdad. Todo por el intranquila. 74. De Ujú. cualquier Yo me quedo manera, intranquila. quiero aclarar, o sea, en defensa de, acá hay una sola FIP, que es Rosana, pero en defensa de la FIP, lo que tengo que decir es que el mismo día que yo presento, a ver, la semana pasada, presenté una demanda contenciosa que venía una reconsideración denegada, obviamente. Y notifiqué, lo llamé a Rubén Ranieri, le mandé un mensaje, Rubén, mirá, ahora es notificarte que interpuse la demanda contenciosa en el 4.1, porque dije aquel lado. Bueno, listo. Mándamelo por el artículo 74. Y es siempre Es de el artículo locos. 74. Es de Ahora, locos. claro, ahora en el mismo día lo que tuve que poner es que iba a la división revisión y recursos. En el mismo día me mandaron el acuse de Eso lo recibo. pusiste en la presentación. Claro, en la presentación puse. Como para que Sí, sepan pero a bueno, quién va. igual no está bien. Es un procedimiento que no está bien. En el Yo ya lo sumario he pasa lo planteado. mismo. En el Sí. sumario pasa lo mismo, Santiago. Sí, yo lo sé. Incluso cuando yo fui, no me acuerdo ahora el nombre, no sé, Karin, si vos te acordás, la chica No me me dijo, acuerdo. sí, no está previsto, efectivamente no está previsto en una, digamos, como específico para subirlo, y me tomó los datos por las dudas de que no suba, porque yo le dije, mira, Claro, yo pero sí, de esta y esta de otra manera, porque no me parecía que era el artículo 74, era consecuencia de una determinación, digamos. Marga, Bueno. perdón, seguí nomás. No, No, eso. por lo menos no No, me es siento que- tan sola. Nosotros lo Adora. que hacemos con mi colega siempre es captura de pantalla absolutamente paso por paso de lo que vamos subiendo. Sí, acá Es también. engorroso, pero es la prueba de que vos lo hiciste por la vía que a vos dijeron que lo hagas. No sé. Y bueno, en Cualquier realidad inconveniente, mi porque en comentario venía realidad otra cosa, a que vos estás temblando hasta último momento. Que lo puedan Claro, llegar a vos rechazar, pensás. que te lo tenga por no presentado. obvio, obvio. No, mi aparte no comentario nos venía podemos- a que desarrollan todo un procedimiento para hacer las inspecciones y no nos permiten contestar cualquier descargo y nos ponen en esa situación de tener que presentarlo por el 74. Estaría bueno si quieren que hagamos alguna presentación o algo, sugiriendo Estaría bueno. A mí me resulta incómodo, la verdad que es una situación que profesionalmente me incomoda. Bien. Podemos sugerir, voy- si alguien tiene ganas de empezar la pluma, después la vamos siguiendo cada uno con las cuestiones que podemos sugerir para mejorar la relación fisco-contribuyente, limitado al ejercicio profesional al ser de parte del colegio, ¿verdad? Sí, obviamente. Bien. Bueno, era una inquietud más práctica que... Y ¿Qué sí, te- pero es importante, porque no nos olvidemos que, y es tal cual como lo está diciendo Santiago, yo después me acordé de todo ese tema del 74, porque a mí una de las cosas que me preocupaba es que además el efecto que tiene, entonces voy a hacer una Exacto. presentación Claro, que ese es el tiene tema. efecto suspensivo, pero estás diciendo un 74, no dormís tranquila la noche, tal cual. Bueno, Y vamos a seguimos. implementar la captura de No sé pantalla. quién levanta como la dice mano, Fran. yo no, yo lo continúo, el que levanta la mano para empezar la redacción. Yo no me Está como comprometo. secretario. Lo vamos a sortear. No, porque ese es el gran tema, ese es el gran tema, y yo ando Entre con los muy poco presentes. tiempo. Claro, claro. Vamos a hacer un sorteo. Post feria lo pero sí, armamos. es interesante. Ahí está. Un escribano cuando desensacule de la bolsa que lo vea exactamente. Sí, Gabriel, a mí me gustaría seguir conversando de esta resolución general. Me preocupa el tema de la reducción de sanciones del artículo 49, lo veo inaplicable, por ejemplo, porque si la orden de intervención todavía no la notificaron, se está refiriendo a otras cuestiones, que te quiten del registro, que No, inhabiliten. no es que modifiquen el 49, ellos redactan un artículo igual casi que el 49 para este nuevo ilícito que crean. Si querés lo leemos. Es el artículo 12 el que vos estás diciendo. Claro, sí, sí, Bueno, está bien, pero es inaplicable. claro. Eso es lo que estoy diciendo. Porque si No, no, ahí hay estamos orden de acuerdo. intervención notificada, no hay reducción posible. O sea, desde el punto de vista de los artículos 45, 46, 48,
estás en cero todavía, no te van a aplicar multa si rectificas. Mi amor. Sí, porque el 49 es claro que habla de orden de intervención. O sea, que Claro. no, Claro, bueno, pero no por tenés eso nada posible está tan antes. mal hecho que hasta ni siquiera puede compaginarse con lo que ellos pretenden de la ley. Yo no le entiendo el sentido. La Spin había escrito en algún momento el librito ese de sanciones encubiertas. Y Ajá. yo conversaba con él la otra vez y le dije, bueno, Esteban, agregalo a tu listado. Porque es un nuevo supuesto que te van a terminar aplicando estas sanciones encubiertas. Lo veíamos con el registro de operadores de veteranos y oleaginosos, que si incumplías con algo, te sacaban del registro. Con el problema este de que no podés, te van a retener el 10,5 de IVA y no vas a poder jugar ni siquiera el 2,5. Y ahora lo amplían para las inspecciones, a todo sistema. Ese es el peligro que yo le veo. Que Exacto. es más, lo veo personalmente, porque hoy a la mañana me metí en la página de la PIB a hacer un par de facturas, tengo comprobante en línea, la primera de la izquierda, y dije a ver un poquito, y puse el rulito para abajo del mouse, y me apareció, usted todavía no ha cumplido con el sistema de datos biométricos. Y yo sumé las dos cosas y dije, lo único que falta es que tengo un problema y que me pasen a facturar con M o algo de eso. Ya lo tengo anotado, termino esta reunión y lo llamo al contador. Y sí, Yo veo por allí el problema. Es decir, que inmediatamente nos apliquen este tipo de sanciones encubiertas. claro, porque justamente es todo funciona por las nuevas tecnologías, entonces es automático, Y sin un juez administrativo, que eso es lo peor. tal cual. Claro. Porque no está previsto un régimen recursivo como tenía el registro de operadores Absolutamente, de la RT2000. absolutamente. Por eso Acá te te digo sacan que de la realmente, ley, ¿y qué vas a hacer? Vas a ir por el artículo 74. No me queda otra. por eso yo creo que lo primero que hay que decir es que es nulo, porque lo es, realmente lo es. El CIPER tiene un sistema de reencuadre y de reconsideración que es que llevas el cursor y aplicás en donde dice recurso de reconsideración, ¿no? No sabés qué decir luego, porque es terrible. Y te lo confirman. Y recién, en la tercera, recién podés escribir algo y decir cuál es el motivo por el cual está mal la recalificación. Yo creo que están avanzando en todos estos sistemas. Evidentemente. Totalmente, sí, ¿No? sí. Para optimizar la cosa, vamos por este lado. Y sí, tenés razón en el punto en donde están previendo cosas que están superando el carácter reglamentario, o sea, es un exceso de rigor reglamentario el punto. Por ahí veo la inconstitucionalidad en todo caso. Bueno, queda como un debate abierto. Vayamos viendo, estemos atentos a ver si hay si encontramos algún tipo de antecedente administrativo o judicial en tal sentido, para continuar con el debate y para hacer nuestro planteo sectorial respecto a la necesidad de tener medios informáticos para esta cuestión. En todo caso, yo no hablo de los datos estos biométricos y veo que me pasa. Y vemos qué pasa. Claro. El caballito de batalla. Está bueno. Seguro. Es lo que se vive en carne propia, tal cual. Bueno, para avanzar con el orden del día, tenemos comentarios al anteproyecto de blanqueo 2023. Yo acá les dejo en el chat el link al proyecto, por lo menos el anteproyecto que está circulando en este sentido, de lo que se ha titulado Exteriorización del ahorro argentino. Margarita. Así es. Bueno, hago una síntesis, después podemos, no sé si vos llegaste a hablar con Cristian, Guido, pero si no, traer a alguien que tenga más expertise en la temática, porque la verdad que es un tema, no sé qué va a pasar, si lo aprobarán o no, pero estaría bueno poder hacer a lo mejor alguna charla, alguna actividad específica, porque va a traer debate, como todos los otros blanqueos. Bueno, como recién decía Guido, este proyecto se presentó alrededor de mediados de mayo, hace unos días atrás, en mayo fue, antes de que comience junio. El 16 de mayo, acá tengo anotado.
el proyecto de declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado. Constituye, como los anteriores, un blanqueo de capitales y es consecuencia del acuerdo de Argentina con Estados Unidos por intercambio de información. ¿Se acuerdan que cuando empezó todo esto del intercambio de información con Estados Unidos, una de las condiciones que le ponía Estados Unidos era hacer previo un blanqueo de capitales? Bueno, críticas varias, nosotros venimos, no me acuerdo ahora en qué año fue el último blanqueo, pero venimos de una seguidilla de leyes de blanqueo de capitales, para bien o para mal. La verdad que algunos, o en su mayoría, no son lo que se puede decir exitosos, también por ahí por la cantidad, cuando, digamos, se mira... leer a doctrina a nivel internacional, digamos, no es que otros países no usan la mecánica del blanqueo de capitales, la usan, pero son mecanismos excepcionales, digamos, que se van usando y a veces, digamos, también tienen en cuenta los ciclos económicos, a lo mejor en un momento de recuperación o de plena crisis y demás. Bueno, nuestro país en eso ya sabemos que tiene condiciones específicas, así que este proyecto está ahora para tratamiento. No tuvo ningún tipo de tratamiento porque no se debatió ni en comisiones ni nada. Ayer intenté averiguar un poco eso, a ver si había algo, y no hay absolutamente nada, ni en diputados. Entró por diputados, me parece, pero no hay absolutamente nada. El proyecto de blanqueo, primero viendo un poco quiénes son los sujetos comprendidos, abarca a todos, es decir, personas humanas, sucesiones indivisas y empresas, ¿sí? Cuando hablamos de empresas, sean empresas unipersonales o sociedades, digamos, incluidos. Obviamente que están los sujetos excluidos, como en otras leyes de blanqueo que hemos tenido, que son todos los que están vinculados, por ejemplo, obviamente presidente de la nación, los que son funcionarios públicos hasta determinados rangos y demás. Bueno, después había también algunos excluidos que tenían que ver con condenas y demás, pero en general también todo esto que son los políticamente expuestos, digamos, que siempre quedan específicamente detallados como excluidos. ¿Qué bienes incluye o podría incluir? Todo tipo de bienes, ¿sí? ¿Cuál es la excepción? Aquellos activos financieros, que esto entra también dentro de las exclusiones, digamos, aquellos activos financieros que estén radicados en países de alto riesgo fiscal o no cooperantes, definidos por el GAFI, ¿sí? Esto tiene que ver con la política antilavado. Recordemos que hace, no sé, un mes y pico atrás, ya no me acuerdo bien cuál fue la fecha, se aprobó se aprobaron modificaciones a la ley de lavado de dinero, porque Argentina, además, está por ser, bueno, no, me sale la palabra examinada, no es examinada, por ser controlada por el GAFI. Ahora dentro de poco va a haber una inspección del GAFI en materia de lavado de dinero. Y obviamente que todo lo que tiene que ver con blanqueo de capitales, digamos, todo lo que una ley para blanquear capitales es todo lo opuesto a la política de lavado de dinero de alguna manera. Entonces, esos activos financieros que se encuentren en estos países no van a poder ser blanqueados. Esta propuesta tiene una duración de 360 días, ¿sí? El proceso de blanqueo, y de acuerdo a la oportunidad en que se realice el blanqueo de capitales va a variar la alícuota. Ahora lo vemos bien. Hay una fecha de corte, que es a la fecha de corte, digamos, a la preexistencia de los bienes, según que está vinculado al tipo de sujeto. Por ejemplo, las personas humanas y sucesiones indivisas, los bienes anteriores a la fecha de entrada en vigencia. La propia ley establece que entrará en vigencia a los 15 días de su boletín oficial. Eso ya viene contenido en el propio proyecto. Y respecto de sociedades o empresas, van a ser bienes anteriores al cierre del último ejercicio fiscal finalizado antes de la fecha de entrada en vigencia. Está vinculado al ejercicio, distinto de personas humanas, que es entrada en vigencia de la ley, ¿sí? Como les decía recién, las alícuotas la va incrementando, es como un proceso que incrementa alícuota de acuerdo al periodo de tiempo
en que el sujeto se incorpora al blanqueo. Por ejemplo, desde el día 0, ¿sí? Comienza el régimen, hasta el día 120, la alícuota es de un 5%. Desde el día 121 hasta el día 240, un 10%. Y luego, hasta del 241 al 360, la alícuota ya llega al 20%. Eso es para el caso, ¿sí?, en que los activos estén en el país o en el exterior, pero sean repatriados, ¿sí? Si los activos están en el exterior sin repatriación, las alícuotas son un poco superiores. La de 5 es 7,5, la de 10, 12,5 y la de 20, 22,5. O sea, hace una diferenciación de alícuotas según la situación de los bienes, digamos, si están acá en Argentina o en el exterior, pero el sujeto los va a repatriar, o si directamente no los van a repatriar. Respecto a la repatriación, que esto habría que ver si no puede traer problemas, porque lo delega en el Poder Ejecutivo, ¿sí?, la facultad de fijar el porcentaje de repatriación sobre un mínimo, le establece un mínimo del 10% según el total de bienes en el exterior que sean blanqueados. O sea, tiene que haber para entender la alícuota menor, por ejemplo, para usar la alícuota del 5%, por ejemplo, tiene que repatriar una cantidad X de bienes, ¿sí?, a Argentina, que lo va a definir la reglamentación, pero tiene que ser un mínimo, le fijo un mínimo la ley del 10%. Bueno, después aclara, da una especificidad respecto de los fondos repatriados que van a tener que ingresar una cuenta en especial acá en Argentina, ¿sí?, que va a estar afectada a determinados destinos que especifique la FIP. Respecto a los beneficios de este blanqueo, bueno, no va a aplicar, asegura obviamente la ley, que no va a aplicar la figura del incremento patrimonial no justificado, ¿sí?, por los bienes que declararon en esta oportunidad, la liberación de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanera y de sanciones administrativas, ¿sí? Esto, como todos los blanqueos, la principal consecuencia, no aplicar este tipo de sanciones. Y obviamente también que exime el pago de lo que es impuesto a las ganancias, salidas no documentadas, el ITI para el caso de ser inmuebles, impuestos internos, IVA. Acá el otro interrogante que se nos plantea, que siempre lo que hacen este estilo de leyes es después dejar un articulito de que invita a las provincias a adherir, porque acá tenemos la repercusión que esto es un nuevo impuesto, digamos, que se crea, un impuesto en particular, por el blanqueo de capitales. Entonces, si bien ese impuesto no es un problema, sí es el problema que puede generar ese blanqueo de divisas o bienes o lo que fuere, cómo va a impactar respecto de determinados impuestos provinciales. No es la primera vez que se ha dado esta discusión en diversas oportunidades, pero bueno, no puede la ley obligar a las provincias a adherir, sino que tiene que haber luego una legislación provincial que adhiera a este blanqueo. No prevé, ¿sí?, y además hay otra restricción, la liberación del aporte solidario, ¿sí?, y extraordinario. No lo prevé, ¿sí? Y respecto de esto, del aporte solidario y extraordinario, fíjense que tiene un régimen, si se quiere de alguna manera, alguno lo ha llamado un régimen simplificado del blanqueo, ¿sí?, solo para personas humanas, no aplica para empresas, que tengan una tenencia en moneda nacional o extranjera en efectivo en el país, ¿sí?, que no esté declarada, les da la posibilidad, o sea, el que tiene dólares, por ejemplo, guardados, no declarados, les permite hacer uso de este blanqueo para declararlo, ¿sí? Lo que sí fija, primero y principal, que excluye de esto a los sujetos que hubieran estado alcanzados por el aporte extraordinario, o sea, no podrían formar parte de este régimen simplificado de blanqueo que le llama. Y lo que hace es, dice, toma un equivalente, el 35% anual, es como una presunción que aplica, de los ingresos, o sea, el límite que pueden declarar estas personas humanas, ¿no?, para ser entendidos dentro de este régimen simplificado, un equivalente del 35% anual de los ingresos, ¿sí?, anuales promedio
de los últimos 3 años declarados ante AFIP, o hasta $50.000. ¿Sí? Es lo que estos pequeños contribuyentes, digamos, el requisito que tienen que cumplir para entrar en este régimen simplificado, si se quiere, del blanqueo. Y sí, acá aplica una alícuota mucho menor, porque es del 1,5, y excluye expresamente a aquellos sujetos que hubieran sido sujetos del aporte extraordinario. Deja establecido el proyecto de ley algunas cuestiones referidas al ajuste por inflación, que los sujetos que ingresen, ¿sí?, opten por ingresar al blanqueo, previamente si tienen alguna acción o algo respecto de la aplicación de la cláusula de ajuste por inflación, la tienen que dejar de lado, digamos, se comprometen a eso, sea administrativa o judicial. Tienen que renunciar a esa acción o no la podrán iniciar, digamos, una vez que han ingresado. Obviamente deja establecida, digamos, estas cláusulas de siempre, que suspende por 1 año la prescripción de las acciones del fisco para determinar y exigir el pago o para la aplicación de sanciones, ¿sí?, que es el tiempo que duraría, digamos, este blanqueo. Y a ver si me estoy olvidando algo de todo lo que estoy anotando. No, creo que en términos generales, no, digamos, muy general, la propuesta que ha sido enviada al Ejecutivo. No sé si alguien la ha leído, ha hecho alguna otra observación. Lo que me pareció muy interesante es que, además de suspender la prescripción, suspende también la caducidad de instancia. Sí, es verdad eso. O en recursos judiciales, es como blindado completamente, digamos. Tal cual. Sí, hay que renunciar a todo. A todo. No, y después, me llama la atención lo del ajuste por inflación. En todas está. En todo tipo ¿Todas de está, Gaby? se establece, porque saben que no tienen razón, entonces van achicando el... está muy bueno el comentario que hiciste respecto a los provinciales, porque no nos olvidemos que no solo puede surgir el impuesto, sino la ley penal tributaria. Que no es un También, claro, es verdad, está la ley penal tributaria, la aplicación desde las provincias. Entonces solo si las provincias se adhieren, porque para un contribuyente es un riesgo grande. Y luego... Justamente. Sí, Laura. No, perdón, te interrumpí. Que cuando Marga refirió a la adhesión que invita a adherir a las provincias, me acuerdo lo complicado que fue en su momento sancionar la ley provincial que daría el régimen de sinceramiento fiscal. Recién la estaba buscando, por supuesto no me acordaba las normas. Era la 27260 en la Nación, y la provincia hizo lo propio con la 13582, salir a contrarreloj, tratar de crear un mecanismo. Todas las imprecisiones, realmente fue una tarea muy ardua que justo me tocó. ¿No, Laura? Del 1%, algo así. Del 1%, exactamente, siempre que superara la suma 305.000 pesos. Bueno, un montón de discusiones, porque bueno, la verdad que fue una normativa que la provincia creo que no estaba acostumbrada a manejar, e implementarla mucho menos en tan corto tiempo. Pero bueno, justamente tenía que ver con eso, con la posibilidad de por lo menos no... en ese entonces ceder los recursos propios, o sea, todo lo que, tratar de cobrar algo de lo local, y bueno, ni hablar con el tema penal tributario y todas esas consideraciones, pero me vino a la cabeza eso, lo arduo que fue. Porque lo viviste, tal cual. Sí, y fue muy poco exitoso, por cierto, fueron más complicaciones que lo que se recaudó, lo recuerdo también. Y después, ¿sabés qué? Sí, no, dale, Gaby, después. El lavado, que no realiza ninguna amnistía respecto del delito de lavado. Y hoy sabemos que, aparte con la nueva ley y todo, es riesgoso. Es bastante riesgoso. Sí, ibas a decir. No, y lo otro que no chequeé, que ahora me estoy dando cuenta, ahora lo voy a buscar en el proyecto, es que esto es un nuevo impuesto. Entonces no vi qué afectación específica le da. Porque si no, o si no dice nada, entra la coparticipación, digamos, a la 23.548. Habría que fijarse, yo no me fijé tampoco. Yo me lo olvidé, cuando hice el repaso me olvidé de chequearlo, porque además, si tiene una afectación específica, requiere de mayoría específica. Correcto, para la aprobación. Claro.
a mano nos podemos fijar, no sé, Guido, si vos lo tenés con vos o no. Bueno, a ver, Guido, acá lo pasó, ahora lo reviso. Ahora lo voy a revisar. No, y recién me di cuenta, cuando estaba Laura contando, porque me acuerdo de todo eso, de todo el problema que fue. Sí, claro. Y Pedir la después, invitación. después la cuestión de la ética tributaria, ¿no? Que cada vez estamos más en deuda con ello, con la cantidad de blanqueos, contribuyente cumplidor, ahí no hay ninguna norma del contribuyente. Eso No. yo la verdad que no leí el anteproyecto, pero me quedaba la duda cuando Marga empezó a hablar si no incluía también el típico régimen de facilidades que se incluye como contracara un poco de esto, para el que pagó. Y a la vez se ve perjudicado por el tema de la suspensión general de la prescripción, Sí. porque la Corte ya dijo que está bien, que se puede hacer, entonces vos imagínate que coloca en peor situación al que cumplió que al que no cumplió. Ay, de loco. Y después lo otro que está, que me olvidé de mencionar, es esto que incorporan del acuerdo de colaboración. Ajá. Que, o sea, es, digamos, fíjense, establece, bueno, a ver qué está, dice, el cual constituye un mecanismo para que la AFIP obtenga información de cualquier sujeto, residente o no en Argentina, que le permita la detección y o localización tanto de bienes no declarados en el país y o en el exterior, como de maniobras que tengan como objetivo alguno de los delitos tipificados, bueno, en el régimen penal tributario. Lo detalla todo el procedimiento de este acuerdo de colaboración, incluso puede ofrecer recompensa. Lo tiene establecido en el título 2, la ley, el proyecto de ley. No sé eso, en otras leyes yo no lo había visto ese acuerdo de colaboración, No, en y otras acá- leyes de blanqueo. Creo que es el primero, porque yo eso tampoco recuerdo. En el anterior blanqueo no estaba algo así. Por eso, no, yo no lo había visto en los anteriores blanqueos. Está poniendo un buchón con recompensa. Un buchón, Sí. así le llaman algunos. Yo les cuento, esto es copia textual del proyecto que no les salió y que después de la SEP quisieron hacer para pagar la deuda del fondo. Ah, Exteriorizaba y se declaraba para el Fondo Monetario Internacional y que incluso era en moneda extranjera, era en dólares. Recibió tantas críticas que no tuvo acogida. Luego quisieron hacer el impuesto a la renta, digamos, a las altas rentas. No tuvo aprobación y entonces hicieron el anticipo extraordinario por única vez. claro, me acuerdo eso. Bueno, toda esa cuestión, pero esa letra que vos decís, Margarita, viene igual del proyecto para pagar la deuda del fondo que se hizo en el 2020. Bueno. Que tuvo muchas críticas, justamente lo que dice Francisco del buchón. Es una El cosa. buchón, tal cual, así le llaman. Todo lo que fui leyendo le llaman el buchón, que yo no entendía qué era hasta que leí bien, a qué le llamaban específicamente, pero le llaman así, el buchón. Bueno, veremos qué suerte corre y quién quiere. Ojo que esto también se puede utilizar, sobre todo por lo que vos comentaste tan claro, Margarita, de este régimen simplificado. Muchos van a decir, bueno, tengo una plata que la quiero usar, la quiero blanquear y aprovecho. Pero eso no creo que haga la diferencia en la recaudación, Gaby, ¿o no? Claramente no. O sea, me parece que es nada. No encuentro lo de la distribución de una disposición de la distribución de los fondos. No, Qué no lo Si no vi. dice nada, entiendo que eso va a la coparticipación. Esperemos. Y debería, si no dice nada. Pero no, no lo encuentro. Omitidos son impuestos coparticipables, ya sea ganancia. Exactamente, todos. IVA, todos. Bien, bueno, re interesante. La verdad que está bueno, por eso digo, si esto avanza un poco en la discusión y demás, estaría bueno hacer alguna actividad por ahí en el colegio, incluso con legisladores de la provincia, en la nación, ¿viste? Como para hacer un ámbito de debate, ¿no? Por todas las implicancias, incluso esto del convenio, si no requiere, como al ser de alguna manera un convenio internacional, si no requiere, digamos, el trámite parlamentario para ello, para tratados internacionales. Todas esas cuestiones hay que desmenuzarlas, porque como es una especie de ley ómnibus,
Estoy viendo, entonces. Acá lo encontré, el artículo 21. Fíjense, el producido del impuesto especial que se fija en el presente título, con excepción del importe que fuera ingresado en la cuenta mencionada en el párrafo anterior, que habla de una cuenta del Banco Nación en la filial de Nueva York, será utilizado para fortalecer las reservas y para destinarlo a programas de administración y recompra de deuda, con la finalidad de mejorar el perfil de la deuda pública argentina. Se destinará 80% al Tesoro Nacional, 20% restante a programas y proyectos que tengan como objeto financiar la construcción de viviendas que mejoren las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares, la realización de obras, bla, bla, bla. Con lo cual requiere una mayoría específica. Claro, y de nuevo la afectación a las provincias, es de loco. Total. No va a salir. No se va ni a tratar, me parece. Para mí tampoco, porque Más que necesita... estamos en año electoral, primero, tenemos elecciones todos los meses, y lo que estás diciendo, nadie te va a querer votar eso. Lo veo difícil. Dentro Sí, del bueno, interior, los diputados no te van a querer. Blanquearlas del proyecto, que blanquearlas. Que ponerlas a la luz, digo, como hizo Margarita. O sea, esto puede afectar la renta de las provincias, como dijimos nosotros, bueno, y el tema del lavado, el tema de los delitos penales tributarios a nivel local. A veces se aprueban en la velocidad y Sí, sin pensar en todas esas implicancias. Así es. ¿Tiene dictamen, Marga? No. No, no tiene nada, porque ayer le pregunté a uno de los chicos que trabaja en la Cámara de Diputados y me dijo que no hubo nada, ni se trató ni en una comisión ni nada todavía. Hace del 16 de mayo anoté yo que enviaron el proyecto, o sea, un mes. Un mes. Este que yo digo del fondo, fíjate que tenía el mismo destino. Sí. Bueno, vamos a seguirlo. Bueno, no seguido nos quedaría un tema. Y después... Para terminar con la parte de legislación, nos queda los comentarios sobre las modificaciones o los anuncios de modificaciones al monotributo a cargo de Cari. Sí, yo en realidad lo había propuesto con la esperanza de que a hoy esté publicado en el boletín, pero bueno, no tenemos publicación. Solo un anuncio informal del ministro Massa sobre un ajuste del 40% del tope de ingresos brutos, porque en la mayoría de lo que ustedes van a leer dice la base imponible, pero en realidad lo que se ajusta es los ingresos brutos para las categorías, para cada categoría, entre un 41 y un 41,5%. Y no se ajusta la cuota mensual del monotributo. Yo, la verdad que esto va a ser, según el anuncio, nada firme, a partir del 1 de julio. Lo cual beneficia para la recategorización semestral. Y en el que a nosotros más nos importa, la categoría H, que es la tope de prestaciones de servicios, pasa de 5.650.000 a casi 8 millones. Igualmente, otros comentarios que leí decían que este 40% en 6 meses inclusive resulta bajo respecto de una inflación de 8 o 9 puntos mensuales, y que este ajuste tendría que haber sido de un 60%. Pero bueno, sí, claramente no ajustan la cuota. Poner un monto tipo en UMAS, en JUS. Bueno, sí, ahora Germana Figueroa Casas vi que presentó un proyecto para que se actualice automáticamente como si fuera una cláusula gatillo cuando supera un valor. Muy buena propuesta. Es un aumento trimestral, por lo que decía ella. Sí, pero en realidad como con cláusula gatillo, si se produce esa variable, se aumenta. Si no se produce la variable, no se aumenta. Eso está bien. Pero lo que dice Gaby también, hay que poner otro valor. Porque esta situación va, o sea, esto va, nosotros ya, piensen que en realidad ya perdimos, porque perdimos 20%. Aunque nos actualicen el 40%, ya perdimos el 20%. Y vamos a perder 20% más seguro hasta fin de año. Lo que pasa es que lo que dice Gabriela también es interesante, la unidad de valor tributaria, que eso quedó en la nada, digámoslo, quedó en la nada, pero sí, también después tenés el tema que se actualicen la unidad de valor tributaria, porque sí, si no la actualizan es lo mismo. Sí, sí, sí.
No, por eso el proyecto de Germana está bien porque por lo menos generaría una automaticidad y no una voluntad. Eso me parece que sería importante. Y además Apenas tengamos la resolución, la pasamos. esa voluntad parece utilizarse con fines demagógicos y políticos, porque lo mismo que pasa con el tema no vamos a grabar el salario, ¿no? No tendrías que grabar en nada cuando superes cierto monto si lo actualizás. No es que Exacto, y ahora anunciaron también para vamos a para bajar, el aguinaldo. simplemente ni siquiera te bajan lo que te tendrían que bajar, es de loco. Pero bueno. Sí. Sí. Bueno, esperamos tener la publicación oficial. Mientras tanto, es lamentablemente solo un comentario. Perfecto. Que definitivamente lo van a tener que hacer antes del 1 de julio porque... Lo van a tener que hacer porque ya lo salieron Elecciones. a decir muy Sí. firme, además lo salieron a decir muy firme. Pero bueno, igualmente esto se aplica a partir del 1 de julio, o sea que el tope que hay que considerar para la recategorización es el anterior, nunca va a ser el que se anuncie. No. Pero bueno, hay una diferencia, ponele, entre casi 2,5 millones de pesos de acá a fin de año o de en los próximos 6 meses, que es importante. Por lo menos para la categoría H. Bien. Y la última categoría, la K, que sería la última de venta de bienes, queda en 11.400.000. De 8.040.000 a 11.400.000. Pero también para un comercio 40% es poco. Es poco. Sí. Lamentablemente. Pero bueno, es lo que hay. Sobre todo porque eso sale por exclusión sistémica, entonces es una guillotina. Exacto. Sí, y además porque no se actualizan los otros parámetros, solamente Eso. actualizan el parámetro de ingresos brutos. Claro. El precio máximo unitario de venta Exacto. no lo están Eso es lo que los tocando. perjudica más a los Planchado. comerciantes que... Exacto. Ese es el problema. Tendría que tener la misma actualización que este parámetro. Así es. Eso es otra cuestión que se manifiesta mucho. Bueno, nada más de esto, Guido. Perdón, pero no tenemos la norma. Otro tema aún. para seguir, para el seguimiento en tiempo real. Sí. Bueno, vamos ya para ir cerrando, pasamos al apartado de jurisprudencia, donde acá Francisco nos comenta el fallo La Fuente Civilotti. Yo aquí les paso por el chat el link, por si no lo pudieron ver o lo quieren descargar. ¿Listo? Bueno, este fallo es de Cámara de Casación de diciembre del año pasado. Yo la verdad que no sabría por dónde empezar a abordarlo, porque tiene bastantes temas por los que podemos pasar. Las cuestiones procesales, ni hablar del secreto fiscal. Vamos a hacer una síntesis de lo que fue, cómo se inicia la causa. Esto se inicia en Córdoba, porque un contribuyente quiso darse de alta en la ACUIT y descubrió que estaba bloqueado y se encontraba dentro de la base APOC. El contribuyente hace una denuncia penal y empieza una investigación. ¿Cuándo surge el primer problema? Y que es la base de lo que es este fallo de Cámara de Casación. El fiscal solicita la información fiscal de la ACUIT, supuestamente de este contribuyente. Alguien se la había utilizado antes de que él se dé de alta. AFIP envía la información y en el curso de la investigación, a partir de la información que le remite a AFIP, empiezan a tomar distintas medidas. Así se llega a indagar a un montón de personas, y en un momento la defensa de uno de los imputados plantea que se había violado el secreto fiscal. Bueno, esto llega primero al Juzgado Federal de Primera Instancia, no me acuerdo si era de
Después me voy a fijar de dónde era el juzgado federal, y le asiste la razón a la defensa. ¿Por qué? Lo que plantea la defensa es que la información obtenida por parte del fisco, obtenida por parte del Ministerio Público del fisco, es prueba prohibida. Estaría viciado de nulidad. ¿Por qué? Porque el fiscal nunca solicitó el levantamiento del secreto fiscal. Esto es lo que entiende el juzgado federal de primera instancia. Esto va a la Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones confirma por voto mayoritario la decisión del juez de primera instancia, salvo una jueza que entiende que no se vulnera el secreto fiscal. Esto llega a la Cámara de Casación, donde se da vuelta lo que se resuelve en la Cámara de Apelación. ¿Qué es lo que entiende? Vamos a hacerlo rápido para debatir lo más importante. Lo que entiende la Cámara de Casación: no se vulneró el secreto fiscal. En primer lugar, sostienen que el artículo 101 de la ley 11.683 menciona que el secreto fiscal, hay excepciones al secreto fiscal, entre ellos incluyen la denuncia penal o que el objeto principal de la investigación se relacione con esa información. Y luego citan una disposición interna de AFIP del año 2009, en la cual le informan, ya les digo cuál es el número, es la disposición 98 del año 2009, del 27 de febrero del 2009, también prevé excepciones al secreto fiscal. Es cuando, entre otras causales, el fiscal tenga delegada la instrucción. Ahora, a mí lo que me parece es que estamos en una situación bastante compleja. ¿Por qué? Porque podría darse una situación ridícula, y lo voy a plantear de esta manera. En un sistema como el de Santa Fe, existe delegación de instrucción, etc. El fiscal investiga per se. Yo, de hecho, he llevado un caso de una denunciante en el cual le solicitamos al fiscal que solicite el levantamiento, que se levante el secreto fiscal de mi representada, que esa información era fundamental a la hora de iniciar la investigación. El fiscal lo hizo, fue ante un juez, el juez con el decreto, con la orden, con la solicitud, el juez aceptó, se envió la solicitud a la AFIP, y llegó la información al Ministerio Público Fiscal. Ese fiscal no tiene delegada la instrucción, que actúa por las competencias que le establece la ley del Ministerio Público de la Acusación. En el ámbito federal sí existe la delegación de instrucción, lo cual sería una ridiculez. Un fiscal provincial podría solicitarlo de la misma manera que lo solicitó este fiscal federal, sin solicitarle al juez federal, no le darían información con secreto fiscal. En cambio, perdón, me estoy mezclando mucho, al fiscal federal sí le darían esa información porque tendría delegada la instrucción. ¿Qué es lo que finalmente resuelven? Que no se vulneró el secreto fiscal, que el fisco actuó de la manera correcta también, es lo que sostienen. Y yo leí una parte donde me pareció bastante polémica, donde lo voy a leer textual porque lo dice uno de los camaristas. Bueno, siempre cuando uno busca las cosas no las encuentra. Lo tenía acá en el teléfono. Borinsky dice: el secreto fiscal no puede alzarse por sobre los intereses constitucionales que al Ministerio Fiscal le toca proteger, la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Lo cual a mí me pareció cuanto menos peligroso.
porque el fiscal federal actuó mal. La excusa de que es el denunciante, de que la información que se pide es del denunciante, no salva que se hicieron mal los procedimientos. Toda medida que avasalle derechos y garantías, por más que se trate del denunciante, tiene que tener intervención jurisdiccional previa. No puede el fiscal per se solicitarle a la AFIP que le remite información, porque no solo el secreto fiscal, no solo la información fiscal, la información bancaria y otras disposiciones se encuentran fuera de lo que sería el acceso a la información pública, se encuentran protegidos como datos personales. Lo cual me parece que más allá de que se trate del denunciante, las garantías del debido proceso también se tienen que respetar a aquellas personas que no necesariamente sean los imputados en la causa. Yo creo que esto ahora está en la Corte. Yo creo que la Corte puede llegar a sacar un fallo dando vuelta a esto, porque a mi parecer abriría un precedente bastante peligroso. Sí, claro. Podría llegar a ser un antecedente muy relevante al estilo Lapidus o al estilo Intercorp, donde se pongan un poco de límites, pero bueno, no creo que le den prioridad a este tipo de fallos, el trabajo atrasado que tiene la Corte Suprema en este momento. Traté de resumirlo lo más que pude, porque es... No, sí, ni hablar, porque, a ver, yo entiendo que a pesar de que se trate del denunciante, una persona no puede renunciar a una garantía en un proceso. A pesar de que se trate del denunciante. Porque abrir ese paraguas es muy peligroso. Una persona pueda renunciar. Yo creo que las garantías son irrenunciables. Yo creo, y me apoyo en la doctrina y en la jurisprudencia, pero sostener que con la mera anuencia del denunciante se podría solicitar información protegida, información que necesita un dispendio jurisdiccional, podría llevar incluso, yo planteo esto siempre que me parece útil, de plantearse escenarios contrafácticos en este tipo de medidas. Por ahí se discute si está bien plantear escenarios contrafácticos, pero me parece que cada vez que uno tiene que tomar una determinación, tiene la obligación de plantearse algún escenario paralelo. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si de la información que hubiera tenido el fiscal, el contribuyente, el denunciante, hubiera quedado implicado en algún ilícito? Estaría declarando contra sí mismo. Esto es una de las cuestiones incluso que sostiene, creo que se sostiene uno de los jueces en la Cámara de Apelaciones. No podés sostener que la voluntad propia una persona pueda renunciar a una garantía, que podría llegar a plantearse el caso de que se involucre en una causa penal sin saberlo. Bueno, este caso va a llevar, creo que, bastante tiempo en la Corte. Muy Creo que hay interesante. cuestiones que están planchadas hace un montón de tiempo y no creo que esto sea prioridad hoy en la Corte Suprema. Es mucho más complejo. Es mucho más complejo, lo traté de sintetizar lo más posible por la hora y... Muy bueno, la verdad no lo había visto. Excelente. Sí, creo que me olvidé un montón de cosas en el medio. Vos después Pero lo mandás, ¿no? Sí. ¿Cómo? Está ahí el link, lo puse en el chat y también se los mandé en el orden del día. Bueno, y para ya terminar, un comentario muy breve sobre esta causa Microomnibus Tigre, que lo tengo
a cargo yo. Este es un fallo de la Sala 2 de la Cámara Federal de Seguridad Social. Es un fallo que a nosotros no nos va, o por lo menos lo relevante, lo que yo quiero hacer hincapié acá, no tiene tanto que ver con cómo se resuelve el fondo de la cuestión, que era un ajuste por diferencia de alícuotas en contribuciones de la Seguridad Social, sino que a mí me parece interesante una cuestión bastante particular y que siento una doctrina rica para tener en cuenta respecto a lo que es la admisibilidad del recurso por su extemporaneidad. O sea, en este caso, lo que había ocurrido, sabemos que el trámite en materia de seguridad social tiene sus particularidades, ¿no? Bastante diferente a lo que es dentro del régimen de la 11683. Aquí, interpuesto el recurso de apelación para ante la Cámara Federal de Seguridad Social, que tiene que hacerse dentro de los 30 días hábiles judiciales, de acuerdo a la RG 79 del 82, perdón, del 89, la AFIP plantea que el recurso es extemporáneo. ¿Y por qué dice esto la AFIP? Dice, yo notifiqué el acto que agota la instancia administrativa vía domicilio electrónico el 29 de marzo. Vieron que en el régimen de la RG 4280 uno queda notificado o bien cuando abre el archivo en ese mismo momento, o si no lo abre nunca queda notificado el lunes siguiente. En este caso nunca se abrió la notificación, según pudo constatarlo la AFIP, entonces se tuvo por operada el 5 de abril, que era el lunes hábil siguiente, ¿no es cierto? A partir de ese momento quedó notificado. Sin embargo, el recurso se interpone casi en septiembre. Entonces la AFIP plantea, en este caso, hay una extemporaneidad muy clara. ¿Qué es lo que plantea el contribuyente para justificar eso? Bueno, una serie de peripecias que la verdad que parecen casi cinematográficos. Dice, yo tuve un inconveniente acá, y es que encontrándose aún vigente el plazo para interponer el recurso, que ese es un tema muy interesante y que la Cámara lo toma en cuenta. Dice, todo mi departamento contable se me enfermó de COVID, y entre ellos, fundamentalmente, el contador que tenía delegado el acceso a el domicilio fiscal electrónico. Y no solamente que se enfermó y lo diagnosticaron el 19 de abril, sino que, o sea, fíjense que es posterior a la fecha en que se lo tiene por notificado, pero no posterior al plazo para recurrir. O sea, eso es lo que se toma en cuenta como importante, sino que el 15 de mayo se murió de COVID. Y cuando nosotros informamos esta circunstancia a la AFIP a través de una presentación digital, la AFIP automáticamente ¿qué hizo? Dijo, está muerto, bueno, le bloqueó el acceso en clave fiscal. Entonces ya no podíamos mirar el domicilio fiscal electrónico, ¿no? Obviamente la Cámara toma en cuenta esto, pero toma en cuenta otra cuestión muy importante también, y es que la propia RG 4280 establece que para que quede perfeccionada la adhesión al domicilio fiscal electrónico, además hay que denunciar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono, y no solamente se debe notificar al domicilio fiscal electrónico, sino que también debería remitirse un mail. En este caso puntual, no se puede probar que se haya cumplido con ese otro medio de notificación, además de las dos cosas, porque el artículo 5 de la RG no lo plantea como alternativo, dice que tienen que hacerse ambas. Entonces, en este caso, con base en estas dos circunstancias, el voto en este caso de Carnota, que es el que va a ser mayoría, dice, el organismo, si bien otorga plena eficacia a la notificación electrónica, prevé una paralela comunicación al correo electrónico o celular informado por el contribuyente responsable. La normativa establece que la administración debe asegurar y garantizar la correcta recepción de la notificación por parte del contribuyente. La recepción es, por tanto, una obligación del fisco. Esa es un poco una doctrina que deja planteada, y por supuesto que toma en cuenta además la particular situación de todo este tema del COVID, digamos, situaciones extraordinarias, haciendo ponderar el principio pro actione, ¿no? Como nosotros sugeriríamos más desde lo que solemos escribir la tutela judicial efectiva. Y también me pareció muy interesante un fragmento donde dice, la notificación de resoluciones que conllevan el nacimiento de plazos perentorios, y como en el caso de índole judicial, ha de ser efectuado de modo que no quede duda del cabal conocimiento del sujeto pasivo de la comunicación. La administración ha de constituirse en celosa custodia de que ello se cumpla adecuadamente.
hay un tema que me pareció bastante vehemente en cuanto a que la carga es de la administración, y muy interesante también, sobre todo en mira a un área que suele ser conflictiva, que es el tema de las notificaciones electrónicas, ¿no? Si lo quieren anotar también, en este fallo se admite la póliza de seguro de caución como sustituto del solve, pero bueno, eso ya es una jurisprudencia bastante consolidada de la Cámara de Seguridad Social, aunque acá en Santa Fe todavía no se haya tomado nota de ello, ¿no? Pero bueno, simplemente eso, el fallo ahí lo tienen, si les interesa verlo completo, en el chat ahí les paso el link, perdón, no se los había pasado. Muy bueno, Guido. Esto se relaciona también con la RG que comentamos al comienzo, cuando este procedimiento de fiscalización se inicia al domicilio electrónico, que yo les comentaba que hay varios decisorios que ponen en jaque esta reglamentación que hizo la FIP, porque delega todo en el contribuyente, que en realidad no es el interesado en notificarse. Y muchas veces, por lo que cuenta Guido, esa presunción de que si no lo viste el lunes quedaste notificado, es gravísimo, más cuando hay actos que pueden caducar derechos. Cuando Exacto. muere el contribuyente y te bloquean la quit, bloquean el acceso, ahí es terrible. Eso, hasta que no está la declaratoria de herederos, no podés acceder. Es algo que genera desesperación. Yo porque pasó hace poco con una conocida. Dicen que con la declaratoria de herederos recién podrían habilitar la quit. Qué locura. Ojo que es antes de la declaratoria. Antes. Sí, podés pedir si ya iniciaste el juicio de declaratoria, podés pedir administrador provisorio y ahí te dan el alta, te vinculan. Bien. Eso es lo que yo pensé. Razonablemente tiene que ser con un administrador provisorio. Porque si no, ¿cómo presentas las declaraciones juradas por el de ganante? Con la estarían asociación. diciendo la semana que viene. Sí, es antes. Claro. Bueno, Guido, muchas gracias. Sí, No hemos siendo, llegado tarde, me no parece. siendo para más. Estamos, Bueno, yo creo que vamos a seguir adelante con esta forma de reunión más asiduamente. No quiere decir que no tengamos presenciales, pero me parece de mayor utilidad y avisar un poco a las delegaciones también. sí, por supuesto. Bueno, un gusto, colegas. Nos vemos. Hasta luego.